València proposa multes per a prostitutes i clients. La sanció oscil·laria entre els 200 i els 2.000 euros. L'objectiu és acabar amb la prostitució al carrer. Anem a veure què pensen d'això al conegut com barri xinès de València. Qui més interessat esteu en que s'aprovi aquesta ordenança són l'associació de veïns, perquè així se concentra gran part de la prostitució de la ciutat de València. Hombre, vamos a ver, la Asociación de Vecinos está interesadísima de que esta ordenanza se aplique y que desde luego sea un barrio normalizado, como cualquier barrio de la ciudad de Valencia, donde los niños puedan salir a jugar y las mujeres no puedan ser agredidas por señores que vienen a buscar prostitutas al barrio. Què vols dir? Que quan passes pel carrer a voltes te pregunten si tu eres prostituta? Hombre, por supuesto. En el carrer mateix es practica el sexe? Sí, en la calle se practica el sexo porque lo hemos visto. O sea, yo lo he visto y hay vecinos que han bajado, pero además a primera hora de la mañana. I se practica el sexo, claro que se practica. Tot el món fuig les càmeres, però una xica romana que exercís des de fa 9 anys així ens dona la seva opinió, però mantenint l'anonimat. Tú ejerces la prostitución aquí en el barrio chino, ¿verdad? Sí, ¿Y cuántos años tienes? 31. Hoy ha salido publicado que es posible que salga una ordenanza y que se puedan poner multas tanto a prostitutas como a clientes. ¿Qué te parece? Pues eso me parece muy mal, porque nosotras no hacemos daños a nadie y si buscamos ahora un trabajo no encontramos un trabajo, porque hay muchos trabajadores que están sin trabajo y por lo menos aquí no ganamos un pan para nuestros hijos. Y si viene ahora que con la multa que los clientes, pues eso es muy mal para nosotros, porque no tenemos dinero ni para mandar a nuestros hijos, por lo menos pagar el alquiler aquí y que venga con las multas y todo eso, es algo malo. Con lo cual, en el caso de que os multaran, las multas van entre 200 y 2.000 euros. No podrías pagarlas. Pues no, si yo me gano, digamos, en una semana, ahora como está el trabajo, me gano 100 euros, ¿cómo voy a pagar una multa de 2.000? ¿Qué piensas que pasará si finalmente se ponen multas a clientes y a prostitutas aquí en el barrio chino? ¿Qué pasará? No lo sé. ¿No crees que los clientes dejarán de venir? Pues sí, sí, y me quita la vara de pan de la boca. ¿Qué quieren? ¿Salir por ahí, robar? No podemos, porque aunque trabajamos de prostitutas, somos mujeres decentes por la calle. Segons ens conta, ha baixat el nombre de clients amb la crisi, però tot i això, als carrers continua el tràsec. I tu creus que les multes de 200 a 2.000 euros podrien acabar, solucionar este problema? Vamos a ver, yo las multas las aplicaría a los clientes, por encima de todo. Per què als clients? Hombre, porque los clientes, si no hay demanda, no hay oferta. Anem a veure què diuen els clients que acudixen al barri de Belluters. En el caso de que pongan multas a clientes como ¿usted dejaría de venir? Yo no, que me pongan las que quieran. Eso te lo puedo asegurar. Que me pongan las que quieran. A mí me da lo mismo. Si tengo ganas de pasar un buen rato, el gobierno, ¿por qué me lo tiene que impedir? Estamos hablando de que las multas van entre 200 y 2.000 euros. Bien. ¿Y qué me van a sacar a mí? Vivo de alquiler, no tengo faena, no tengo nada. Pues fíjate tú lo que me pueden hacer a mí ahora mismo. O sea, que eso no solucionarà el problema de aquí de este barri. No, te digo bien claro que no. De moment, esta ordenança encara no ha sigut aprovada.